Ok. Muy bien, entonces hoy día hablaremos sobre fisiología microbiana. Ok, vamos a entender un poco sobre los aspectos funcionales de lo que ocurre en un microorganismo. Vamos a ver varias de las cosas que ya hemos inclusive tocado en bioquímica, con obviamente algunas diferencias y extendiéndonos un poco más a otras funciones celulares. ¿Ok? No recuerdo si ustedes ya llevaron biología celular o fisiología celular, pero probablemente varias de las cosas que están aquí ustedes creo también ya las vieron antes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empecemos con la fisiología microbiana. Cuando hablamos sobre la fisiología en sí, ¿no? Y nos referimos, ya no, pero refiriéndonos a los microorganismos, pues hablamos de una disciplina que tiene como objetivo principal describir las propiedades físicas y químicas de los microorganismos, es decir, de los organismos microscópicos, ya sean eucariotas o procariotas, porque la semana pasada nosotros observamos que no, los microorganismos no solamente son bacterias, ¿cierto? Dentro de los microorganismos también tenemos eucariotas como hongos o microalgas o algunos protozoarios, ¿no? Que simplemente son microscópicos y por eso es que la microbiología los puede estudiar. ¿Ok? Entonces la fisiología microbiana va a intentar, va a explicar, ¿no? Los fenómenos físico-químicos que ocurren dentro de estos microorganismos. ¿Ok? Al mismo tiempo, pues esto va a ayudar a explicar su diversidad metabólica y su diversidad eh, ecológica, por así decirlo, es decir, la diversidad de especies que hay dentro de estos microorganismos y también la evolución de los mismos. ¿Ok? Cuando hablamos de que nos permite a nosotros entender o describir las propiedades físico-químicas, pues aquí ya nos estamos acercando o básicamente estaríamos volviendo a hablar muchos de los aspectos que nosotros hemos estudiado en bioquímica. Por ejemplo, la fisiología microbiana va a estudiar cómo un microorganismo obtiene energía, ¿no? Entonces, para esto, pues, ah, se debe estudiar la bioquímica o la bioenergética en una bacteria, por ejemplo, ¿no? Podemos explicar cómo es que una bacteria hace la glucólisis, cómo es que una bacteria hace el ciclo de Krebs, cómo es que una bacteria hace la cadena respiratoria de electrones para la síntesis de ATP, por ejemplo, ¿no? Solo que cuando hablamos de microorganismos, para la obtención de energía, por ejemplo, existen alternativas, ¿no? Como principalmente las fermentaciones, o podemos tener moléculas diferentes al oxígeno como aceptores final de electrones, ¿no? Eh, en bioquímica, pues estudiamos bastante esa parte de energética, ¿no? En donde al final, en la cadena respiratoria de electrones, si ustedes se acuerdan, ¿no? Ya en el complejo 4, después del complejo 4, el oxígeno era el que aceptaba los electrones, se formaban algunas moléculas de ATP, ¿cierto? Y con esto nosotros completábamos la oxidación de la glucosa. Esto es para la obtención de energía. Sin embargo, hay microorganismos que pueden utilizar metales o pueden utilizar otros compuestos como aceptor final de electrones para la obtención de energía. ¿Ok? Esto ocurre, por ejemplo, principalmente en algunos tipos de bacterias. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta además que la función principal de todo organismo va a ser que el crecimiento, ¿cierto? La famosa frase, un organismo nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Durante todo ese proceso, ¿no? Obviamente en la fase de crecimiento, la célula o el organismo pues se va a desarrollar, va a crecer, puede aumentar su masa, pero durante la división celular, pues también podríamos nosotros catalogarlo como dentro de uno de los procesos de crecimiento de la célula. Es el ciclo celular, básicamente. ¿Ok? Entonces, dentro de esta función fundamental,
¿no? de crecimiento, todo organismo va a aumentar su forma, ¿no? Puede aumentar el volumen, pero de una manera ordenada, ¿ok? Y en donde además aumenta el número de sus componentes celulares, como por ejemplo la pared celular, la membrana citoplasmática, los ácidos nucleicos como el ADN o el ARN, flagelos, fibrillas, entre otros, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos pudiendo observar el, la complementariedad que existe primero entre el crecimiento, es decir, en la fase en la cual la célula se prepara para qué, para la reproducción o se prepararía para la división celular. ¿Ok? Muy bien. Y también tenemos que entender, que también ya lo hemos escuchado en bioquímica, de que las células microbianas, ¿ok? Están compuestas por qué, así como la célula eucariota de forma general, está compuesta ¿por qué? Por proteínas, por carbohidratos, por lípidos y por ácidos nucleicos, que serían las principales macromoléculas que forman parte de una célula y las cuales permiten que ocurra correctamente el metabolismo de una célula y por consecuencia, obviamente, la fisiología de una célula. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de nutrición, ¿ok? Y cuando nos referimos a la nutrición microbiana, nos estamos refiriendo a todas las sustancias empleadas por un microorganismo para dos pasos fundamentales o para con dos objetivos principales. ¿Qué sería qué? Vamos a resaltar aquí. La nutrición microbiana, los nutrientes, son empleados para dos funciones u objetivos principales. Primero, la biosíntesis, ¿ok? Y la segunda es la obtención de energía, ¿ok? ¿A qué nos referimos con la biosíntesis o a qué nos referimos cuando hablamos sobre biosíntesis, chicos? ¿Qué se entiende por biosíntesis? Chicos, ¿qué se entiende por biosíntesis? Profesor, podría hacer la degradación de ¿cómo se llama? De sustratos. La degradación de sustratos, como estás explicando, sería la degradación, ¿no? de las moléculas. Es decir, por ejemplo, nosotros estaríamos consumiendo proteínas y la estaríamos degradando a los aminoácidos. Si consumimos polisacáridos, lo estaríamos degradando a monosacáridos, por ejemplo. Pero la biosíntesis, ¿qué sería? Sería el camino inverso, ¿cierto? Por eso se le llama síntesis. La síntesis significa que vamos a construir algo, vamos a producir algo, ¿no? Entonces la biosíntesis se refiere a que, a que con los nutrientes que nosotros estamos adquiriendo, ¿no? a través del proceso luego de la digestión, disculpen, muy bien. Okay. En el proceso de biosíntesis, a través de los nutrientes adquiridos, pues nosotros podemos sintetizar proteínas, podemos sintetizar carbohidratos, podemos sintetizar lípidos y podemos sintetizar ácidos nucleicos, ¿no? ¿Recuerdan cuando en bioquímica nosotros vimos la biosíntesis de lípidos? La biosíntesis de los lípidos comenzaba utilizando ¿qué? Malonilcoenzima, ¿cierto? Entonces, eso es un proceso de biosíntesis, la síntesis de lípidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la nutrición microbiana, pues los microorganismos utilizan los nutrientes, ¿ok?
para la síntesis de moléculas o para la biosíntesis. Y obviamente también para la obtención de energía. ¿Ok? ¿Cómo es que a través de los nutrientes obtenemos la energía, chicos? Chicos, ¿cómo a partir de los nutrientes se obtiene energía? Profesor, porque aparte que los debemos consumir ya que el cuerpo no es capaz de producir esos nutrientes. Claro, no, sí. Para la biosíntesis necesitamos consumir bueno, los nutrientes para la producción de biomoléculas, pero para la obtención de energía. ¿Cómo es que por ejemplo, una bacteria podría obtener energía a partir de los nutrientes? ¿Qué hace? Pues pasa por el proceso de biosíntesis para degradar las moléculas. No, ahí estamos hablando de dos procesos diferentes. Ay, no Biosín- sé. no, biosíntesis sería producir proteínas, carbohidratos, lípidos, y degradar sería lo contrario, utilizar proteínas, utilizar carbohidratos, lípidos de la nutrición y degradarlos a sus componentes menores. Durante ese proceso es por el cual nosotros podemos obtener energía. Eso lo hemos visto en bioquímica. Consumimos carbohidratos, los carbohidratos se degradan ¿a qué? A monosacáridos y los monosacáridos, que son principalmente glucosa, por ejemplo, en la alimentación. ¿Qué ocurre con la glucosa? Pasa por la glucólisis, pasa por el ciclo de Krebs, pasa por la cadena respiratoria de electrones y con eso se obtiene energía. Ah, ya entendí. Entonces sería como que ingerir, absorber y no sé qué más. O sea, la nutrición es importante para estos dos procesos. La nutrición es importante para la síntesis de moléculas, síntesis de proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos, pero también para la obtención de energía, porque los nutrientes se van degradando y en el proceso de degradación se puede obtener energía. ¿Ok? Lo dije bien. ¿Ok? Sí, estamos más o menos, más o menos. Tienen que volver a estudiar bioquímica. Vamos a regresar a todo probablemente. ¿Ok? Entonces, ahora, la nutrición también tenemos que tener en cuenta que es necesaria, obviamente, para el crecimiento celular, ¿no? Bueno, en este caso, el crecimiento microbiano. ¿Por qué? Consumimos los nutrientes, degradamos los nutrientes, tenemos los monómeros de proteínas, los monómeros de los carbohidratos. Estas, esta fuente de monómeros los podemos utilizar para la biosíntesis, para la síntesis de carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, lípidos, ¿no? Y obtención de energía. Y con esto se puede producir el crecimiento celular, el crecimiento de la bacteria, ¿cierto? Lo que luego ya podemos utilizar para la replicación celular o duplicación celular o división celular, como ustedes lo conozcan o lo quieran llamar. ¿Ok? Ahora, con relación a la nutrición o el tipo de nutrición o alimentación de los microorganismos, estos pueden tener clasificaciones. Pueden ser clasificados, por ejemplo, según las necesidades de carbono, ¿ok? Según la fuente de energía o inclusive la molécula aceptadora de los últimos electrones, que es lo que estábamos comentando, en la cadena respiratoria de electrones. ¿Ok? Am, Ahora, cuando hablamos de nutrición microbiana, ¿no? En teoría, nosotros podemos esperar de que en la naturaleza cualquier ambiente puede ser un ambiente
aceptable para el crecimiento de un microorganismo, ¿no? Por ejemplo, en los charcos de agua que se acumulan en la lluvia, ese puede ser un ambiente necesario que tiene todos los nutrientes para el crecimiento de algún microorganismo. ¿Ok? ¿Qué más? La tierra, por ejemplo, ¿no? La tierra en los jardines puede ser o puede tener todos los componentes necesarios para el crecimiento de un microorganismo. La comida que la dejamos de un día para otro en la cocina sin colocarlo en la congeladora, eso es un ambiente, ¿no? Que permite, ¿no? Que tiene todos los nutrientes necesarios y que permite el crecimiento de algún microorganismo. ¿Ok? A ese ambiente que contiene todos los nutrientes necesarios para que un microorganismo se desarrolle, ¿ok? A ese ambiente nosotros lo podemos llamar como cultivo bacteriano, como medio de cultivo o medio de crecimiento microbiano. ¿Ok? Muy bien, ahora, dentro de este medio de cultivo, medio de crecimiento microbiano, hay algunos factores que también nosotros tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo la temperatura en la cual se encuentra el ambiente o el cultivo de crecimiento microbiano, el nivel de oxigenación, ¿ok? La concentración osmótica del medio, son algunos de los factores que nosotros podemos tomar en cuenta también para el crecimiento. Entonces, tenemos eh, algunas clasificaciones, ¿no? Con relación al tipo de nutrición microbiana, como por ejemplo, aquí tenemos, como por ejemplo la fuente de energía, la fuente de electrones, ¿ok? Y la fuente de carbono, pero a esto también nosotros le podemos sumar el ambiente en el cual el microorganismo crece. Por ejemplo, microorganismos que crecen en temperaturas muy elevadas, hay microorganismos que crecen en temperaturas muy bajas, y hay microorganismos que crecen a temperatura, vamos a llamarle una temperatura ambiente, ¿no? Esta clasificación, por ejemplo, nos permite a nosotros decir que hay organismos, por ejemplo, mesófilos, que crecen a una temperatura ambiente, y podemos hablar de microorganismos termófilos, por ejemplo, que son microorganismos que crecen a temperaturas mayores a los 50 grados. ¿Ok? Muy bien. Pero centrándonos según el tipo nutricional, o los factores que influyen en la nutrición de los microorganismos, tenemos a... Voy a cambiar aquí. ¿Ok? Tenemos el tipo nutricional según la fuente de energía, ¿no? Aquí podemos clasificar en dos grandes grupos, los fotótrofos y los quimiótrofos. ¿Ok? Los fotótrofos serían microorganismos que utilizan como fuente de energía la energía solar. ¿Qué semejanza tendrían estos microorganismos con algún sistema eucariota o con alguna célula eucariota? Utilizan la energía solar estos microorganismos. ¿Se les hace parecido con algo? La fotosíntesis. Como la fotosíntesis. Exacto. Entonces, ¿esto quiere decir que hay microorganismos que pueden hacer fotosíntesis o no? Ok, bueno, voy a hacer mi monólogo entonces hoy día. Entonces,
Según la fuente de energía, nosotros vamos a tener a los organismos fotótrofos, ¿ok? Que utilizan como fuente de energía la energía solar, es decir, utilizan la luz para producir energía. Como este ejemplo, nosotros tendríamos a los microorganismos que pueden hacer la fotosíntesis, ¿ok? Sabemos que la fotosíntesis, por ejemplo, en plantas, funciona que utilizando CO2, utilizando energía solar, para que la planta pues pueda producir su energía. ¿Ok? En este caso la energía la expresa en forma de carbohidratos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, los microorganismos que utilizan como fuente de energía la energía solar, pues también van a tener clorofila o moléculas homólogas que le permitan a los microorganismos fijar, ¿no?, alguna longitud de onda específica, algún color de la luz específico para la obtención de energía. ¿Por qué hablo de esto? Porque la forma de obtención de energía a través de la luz solar que ustedes conocen probablemente es únicamente la fotosíntesis. La fotosíntesis funciona, ¿por qué? Porque la clorofila absorbe la luz en una longitud de onda específica que vamos a llamar, que es, perdón, específica para el color verde y con esto pues produce la energía necesaria en las plantas, ¿ok? Pero así como existe la clorofila, que es una molécula que permite la absorción de luz en la longitud de onda del color verde, hay otras moléculas que permiten la absorción de la luz en una longitud de onda correspondiente a colores diferentes. El más utilizado sería, por ejemplo, aquí la rodopsina, que permite la absorción de la luz en el color rojo, por ejemplo, ¿no? Y así como los microorganismos que pueden hacer fotosíntesis utilizando clorofila, pues habrían microorganismos que también pueden obtener la energía a partir de la luz solar, una fotosíntesis, pero utilizando rodopsina, que utilizarían una fuente o una longitud de onda diferente a la clorofila. ¿Ok? Muy bien. Los quimiótrofos. Los quimiótrofos serían microorganismos que no necesitan de la energía solar, ¿ok? Para la producción de energía. Ellos producen la energía a través de reacciones químicas. Estos son, pues, todos los microorganismos que harían, por ejemplo, una glucólisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos producen su energía a partir de reacciones químicas. Todas las reacciones químicas involucradas en la degradación, por ejemplo, de glucosa, ¿no?, nos permiten a nosotros obtener energía. Es por eso que los quimiótrofos obtienen energía a través de obtienen energía química y los fotótrofos obtienen energía solar, ¿ok? Son dos metabolismos o dos formas diferentes de obtención de energía. Luego tenemos a los microorganismos, perdón, nosotros tenemos a los microorganismos según el tipo nutricional y según la fuente de electrones. Aquí nosotros tenemos a los litótrofos y tenemos a los organótrofos, ¿ok? Esto se refiere a cuáles son los aceptores finales o cuáles podrían ser los aceptores finales de electrones. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos como, por ejemplo, pueden ser el CO2 y compuestos inorgánicos puede ser un metal, por ejemplo. ¿Ok? Luego tenemos según la fuente de carbono. Tenemos a los autótrofos y tenemos a los heterótrofos. ¿Ok? Los microorganismos autótrofos tienen al CO2 como única fuente de carbono. Y los heterótrofos pueden utilizar otras moléculas orgánicas, ¿ok?, reducidas procedentes de otros microorganismos como fuente de carbono. ¿Ok? Perdón, como fuente de energía también. Ok, muy bien. Los factores que influyen en el crecimiento microbiano. Vamos a tener a la temperatura, los nutrientes, el oxígeno, la disponibilidad de agua, el pH y el tiempo. Estos son algunos de los factores que pueden influir en el crecimiento de un microorganismo. ¿Ok?
La temperatura. ¿Por qué? Porque van a haber microorganismos que van a crecer a bajas temperaturas y microorganismos que pueden crecer a altas temperaturas. Es más, dentro de los microorganismos que tienen una adaptabilidad grande o una gran adaptabilidad, ¿no? Son justamente las bacterias. Nosotros podemos encontrar bacterias, por ejemplo, en aguas termales, ¿no? Y las aguas termales pues pueden estar a 80, 90 grados y en esas aguas que prácticamente estarían casi hirviendo, pues se han observado microorganismos que pueden crecer. ¿Ok? Y al mismo tiempo, en las regiones polares también se han podido aislar bacterias de estas regiones, ¿no? Serían bacterias que crecen a bajas temperaturas, bacterias que crecen a altas temperaturas, ¿ok? Entonces, la temperatura es un factor importante para el crecimiento de un microorganismo. ¿Por qué? Porque esto también puede estar relacionado, primero, con el tiempo de crecimiento de un microorganismo, ¿ok? Porque la temperatura afecta directamente al metabolismo celular. Cuanto mayor temperatura, el metabolismo puede ser más acelerado. ¿Ok? Las moléculas adquieren energía, ¿no? También a partir de la temperatura, el metabolismo se acelera, ¿ok? Y en este metabolismo acelerado, pues el microorganismo puede crecer de una forma más rápida. Esto es siempre y cuando estemos hablando de una condición mesófila. Es decir, podríamos estar hablando de entre unos 28 a unos 38, máximo 40 grados. ¿Ok? Cuando estamos hablando en este rango de temperatura, un el mismo microorganismo puede crecer a 28 y puede crecer a 40 grados, pero con el metabolismo diferente, ¿ok? A mayor temperatura, el microorganismo va a crecer mucho más rápido porque el metabolismo va a ser mayor. A menor temperatura, el microorganismo va a comenzar a crecer más lento porque el metabolismo es menor, es mucho más lento. Pero esto, ojo que estamos hablando dentro de este rango de temperatura. Porque cuando ya hablamos de una temperatura mayor, una temperatura de 60 grados, 70, 80, 90 grados, pues aquí el metabolismo tiene que adaptarse para poder sobrevivir a estas condiciones extremas. Por eso a estos microorganismos también se le conocen como microorganismos extremófilos. Los microorganismos extremófilos serían microorganismos que pueden sobrevivir o pueden crecer y desarrollarse en condiciones extremas de temperatura, en condiciones extremas de pH, en condiciones extremas de oxígeno, em, en condiciones extremas de sales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué condición estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de un organismo que resiste altas temperaturas, ¿qué tipo de extremófilo sería? Sería un termófilo, ¿no? Un microorganismo que sobrevive a altas condiciones de sal, por ejemplo, estamos hablando de un microorganismo halófilo, por ejemplo, ¿ok? Entonces, la temperatura es un factor importante para el desarrollo y el crecimiento de un microorganismo. Los nutrientes, pues obviamente los nutrientes van a tener un factor importante en el crecimiento de un microorganismo. Si faltan los nutrientes para que una bacteria se desarrolle, pues esta no va a crecer correctamente, el tiempo de vida o el tiempo de crecimiento va a ser mucho más lento o el tiempo de replicación. Inclusive pueden haber casos en los cuales los microorganismos pues no crezcan en ausencia de algún nutriente específico, y esto lo vamos a ver por ejemplo en microbiología, y también lo van a desarrollar con mucho mayor profundidad en microbiología de alimentos, es cuando quieran hacer el cultivo de alguna bacteria específica, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento bacteriano en laboratorio, estamos hablando de medios de cultivo, los cuales tienen los nutrientes necesarios para el crecimiento de algunas bacterias. Y hay algunas bacterias, por ejemplo, que necesitan específicamente de sales biliares para poder crecer, por ejemplo, ¿no? Y si en el medio de cultivo nosotros no le colocamos estas sales biliares, pues las bacterias en este medio de cultivo no van a crecer. ¿Por qué? Porque les faltó un nutriente. ¿Cuál fue el nutriente? Esta sal biliar. ¿Ok? Entonces, Profesor, así como las que son del género Brusela,
necesitan la tiamina, la niacina y la glutamina, creo. Sí, en ese caso esos géneros bacterianos, por ejemplo, necesitan de esas vitaminas para poder, para poder crecer. Si en el medio de cultivo in vitro, ¿no? En laboratorio, nosotros no le proporcionamos los nutrientes necesarios, esta bacteria pues no se desarrolla. Ahora, cuando infecta, ¿no? Como es un patógeno, cuando infecta, pues él puede aprovecharse de las vitaminas del hospedero, ¿no? Y poder crecer, ¿no? Es por eso que en este caso este, por ejemplo, podría ser catalogado como un patógeno obligatorio para poder desarrollarse o para poder crecer. ¿Ok? Entonces los nutrientes, como vemos, también es un factor importante. El oxígeno. ¿Por qué el oxígeno es un factor que puede afectar el crecimiento? Porque podemos clasificar a los microorganismos en dos grandes grupos. Los microorganismos em, aeróbicos y los microorganismos anaeróbicos. Los microorganismos aeróbicos serían microorganismos que pueden desarrollarse en presencia de oxígeno, ¿ok? Y dentro de estos pueden existir los microorganismos aeróbicos facultativos y aeróbicos obligatorios. Cuando hablamos de los microorganismos aeróbicos facultativos, significa que estos microorganismos, si es que hay oxígeno en el ambiente en donde crecen, se pueden desarrollar. Si falta el oxígeno o la concentración de oxígeno disminuye, a pesar de la ausencia o la baja concentración, también se pueden desarrollar. Sin embargo, los microorganismos aeróbicos obligatorios con la ausencia de oxígeno o con la baja concentración de oxígeno no crecen. Entonces con esto podemos ver que el oxígeno también es un factor importante para el crecimiento del microorganismo. Por otro lado, tendríamos a los microorganismos anaeróbicos facultativos y anaeróbicos obligatorios. Esto quiere decir un microorganismo anaeróbico sobrevive en la ausencia de oxígeno. Pero si es que hay oxígeno o un poco en el medio en el cual se está desarrollando, un anaeróbico facultativo podría crecer, pero un anaeróbico obligatorio no crece, ¿no? Porque él no necesita de oxígeno para el crecimiento. Es más, el oxígeno es reactivo, ¿no? Es peligroso o es mortal para esos microorganismos. Cuando estudiábamos la cadena respiratoria de electrones, cuando estudiábamos la oxidación de la glucosa en la segunda unidad en bioquímica, nosotros hablábamos que el oxígeno es el aceptor final de electrones, ¿cierto? El oxígeno acepta los electrones finalmente y se produce la molécula de ATP. Pero yo recuerdo haberles mencionado que el oxígeno por sí solo es mortal o es fatal para nosotros. ¿Por qué? Porque al momento en el que el oxígeno recibe los electrones, se transforma en un radical libre, se transforma en peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno es mortal, ¿cierto? Él puede dañar las proteínas, puede dañar las moléculas de ADN como un radical libre, y esto puede llevar a la muerte celular. ¿Ok? Sin embargo, existe un sistema, ¿no? Existen algunos sistemas, como el sistema de la superóxido dismutasa, por ejemplo, que, eh, o el sistema de la peroxidasa, que justamente actúa sobre el peróxido de hidrógeno, ¿no? La peroxidasa, actúa sobre el peróxido de hidrógeno y lo transforma en agua. Lo que era, lo que no era nocivo, que es el oxígeno, y que es fundamental para la producción de energía, al momento de aceptar los electrones, se transforma en un radical libre, el peróxido de hidrógeno, el cual es mortal. Sin embargo, debido a la presencia de otras enzimas, como por ejemplo las peroxidasas, utilizan el peróxido de hidrógeno y lo transforman en molécula de agua, por ejemplo. ¿Ok? Am, y con esto, pues, el oxígeno eh, ya no es mortal, ¿no? En este caso, los microorganismos que son anaeróbicos obligatorios, ellos no cuentan con sistemas, ¿no? De evitar de que el oxígeno se forme en radical libre.
Es decir, no tienen superóxido dismutasas o no tienen peroxidasas o no tienen otras formas de poder eh, transformar el radical libre que se produce a partir del oxígeno en molécula de agua o en oxígeno nuevamente. ¿Ok? Entonces, es por esto que este tipo de microorganismos, perdón, son anaeróbicos obligatorios. No tienen un sistema para poder contrarrestar los radicales libres producidos por la molécula de oxígeno. ¿Ok? La disponibilidad de agua, pues también va a ser importante para el crecimiento celular, ¿no? Microbiano. Sabemos que el mayor componente en las células son ¿qué? Son las moléculas de agua. ¿Ok? El mayor componente en la célula es el agua. Y es por eso que la disponibilidad de agua es fundamental para el crecimiento y desarrollo de un microorganismo. Hay microorganismos, por ejemplo, que con la ausencia de agua, lo que producen serían encapsulación o quistes. ¿Ok? Estas encapsulaciones son fundamentales para proteger a la célula microbiana de la deshidratación, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay disponibilidad de agua suficiente, se encapsula, ¿ok? Es decir, vamos a ver aquí. Esta bacteria, por ejemplo, se encapsula, ¿ok? Se produce una pared externa gruesa, ¿ok? Se encapsula para protegerse y se queda en una fase de dormencia, ¿ok? Vamos a decir así que sería homólogo a una hibernación. Así como cuando los mamíferos pueden hibernar, pues la bacteria al momento de encapsularse, pues entraría en esta fase de dormencia. El metabolismo se vuelve más lento, la necesidad de nutrientes es baja. ¿Por qué? Porque la bacteria entra en esta fase en la cual, por ejemplo, uno de los factores puede ser la baja disponibilidad de agua para evitar la deshidratación y la muerte celular, se encapsula hasta que nuevamente encuentre disponibilidad de agua suficiente como para poder finalizar su crecimiento y producir replicarse. ¿Ok? El pH también es otro factor importante en el crecimiento bacteriano, microbiano. ¿Ok? Van a haber microorganismos que crecen obviamente en pHs básicos, van a haber microorganismos que crecen en pHs ácidos. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos em, ir, si nosotros queremos, se me fue la palabra, hacer un medio de cultivo, ¿no? Si nosotros queremos hacer un medio de cultivo en laboratorio para una bacteria específica y sabemos que esta bacteria necesita un pH básico, pues tendríamos que utilizar dentro de los componentes que me permita a mí alcanzar la alcalinidad suficiente para que el microorganismo se pueda desarrollar. De la misma forma, si es que el microorganismo sabemos que prefiere pHs ácidos, pues dentro de los materiales o los componentes del medio de cultivo tendríamos que tener algún componente o algún reactivo que me permita esa acidez del medio de cultivo para que la bacteria o el microorganismo en general pues pueda crecer. ¿Ok? Y el tiempo también pues es otro factor que influye en el crecimiento. Aquí podemos hablar nosotros del tiempo de incubación, por ejemplo, del microorganismo cuando hablamos en laboratorio. ¿Ok? Nosotros hacemos un medio de cultivo hoy día, supongamos, y queremos que estamos queriendo cultivar E. coli, por ejemplo, en el laboratorio. ¿Ok? Escherichia coli. Cultivamos, preparamos nuestro medio de cultivo, lo hemos preparado, en el medio de cultivo inoculamos a la bacteria de E. coli y la dejamos crecer. Si nosotros vamos y observamos nuestro medio de cultivo de aquí a 4 horas, por ejemplo, nosotros ya podemos observar un cambio en el medio de cultivo, lo que indicaría que las bacterias, en este caso la cepa de coli, estaría creciendo. Después de 16, 18 horas, obviamente el medio de cultivo va a mostrar una característica de turbidez que indicaría que el microorganismo en este caso se ha desarrollado tranquilamente, pero
pero al observar un mayor grado de turbidez, podríamos estar hablando que la bacteria se ha replicado muchísimo dentro del medio de cultivo. ¿Ok? Es por eso que el factor tiempo, cuando hablamos de cultivo in vitro, ¿no? Es decir, cultivo de laboratorio de microorganismos, es importante. Ahora, cuando hablamos de que el tiempo es un factor de crecimiento intrínseco a la bacteria, esto está relacionado con el tiempo de replicación de un microorganismo. ¿Ok? Por ejemplo, hay microorganismos, hay bacterias que pueden completar su ciclo celular entre 20 a 30 minutos, como es el caso de la Escherichia coli, por ejemplo, que en 20 a 30 minutos ya ha completado un ciclo celular, es decir, una división celular, a partir de una célula se obtienen dos. Sin embargo, hay otros microorganismos, que demoran más tiempo en completar su ciclo celular. ¿Ok? Pueden completarlo en una hora, pueden completarlo en 2 horas, 2 horas y media, ¿ok? Hasta este tiempo estaría relacionado con que la célula microbiana adquiere todos los nutrientes necesarios, crece, replica los organelas y el material genético para luego iniciar el proceso de la división de la célula, ¿ok? Entonces todo este proceso pues va a llevar un tiempo intrínseco y dependiendo de la especie. Ok, van a haber especies, como les había comentado, que pueden que pueden completar el ciclo celular en 30 minutos y hay otras que pueden completar el ciclo celular en 2 horas, por ejemplo. Ok, muy bien. Recordemos un poco el proceso de respiración celular. Esto, pues, ya lo hemos visto antes. ¿Ok? Estamos hablando que en el proceso de respiración celular estamos hablando de la glucólisis, estamos hablando del ciclo de Krebs, ¿ok? Y estamos hablando de la cadena transportadora de electrones, ¿ok? El proceso de respiración celular, sabemos que una célula eucariota se realiza en la mitocondria, ¿ok? Es decir, finaliza el proceso de respiración celular en la mitocondria y en una célula procariota estaría desarrollándose ¿dónde? Pues en la membrana celular del procariota en este caso. ¿Ok? Cuando hablamos de respiración celular, pues estamos hablando de que el aceptor final de electrones es el oxígeno. ¿Ok? Entonces, en este caso estamos hablando de microorganismos que serían microorganismos aeróbicos, ya sea aeróbicos facultativos o aeróbicos obligatorios. ¿Ok? Entonces tenemos el proceso de respiración en los procariotas, en el cual la glucólisis, el ciclo de Krebs se realiza en el citoplasma y la cadena respiratoria de electrones se realiza en la membrana de la propia bacteria. ¿Ok? Y en una célula eucariota estamos hablando de que la glucólisis se realiza en el citoplasma, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones se producen o se realizan dentro de la mitocondria. ¿Ok? Ambos procesos de respiración celular se relacionan con la obtención o producción de energía a partir de una fuente de carbono. ¿Ok? La fuente principal de carbono, cuando hablamos de la respiración celular general, estamos hablando de quién? De la glucosa. La glucosa, como ya hemos visto también, es un carbohidrato. ¿Correcto? Entonces, esta glucosa en la glucólisis, a partir de una serie de pasos, se transforma en piruvato. ¿Correcto? Entonces, la glucosa en la glucólisis, a través de una serie de reacciones, se transforma en piruvato o ácido pirúvico. El ácido pirúvico luego es utilizado ¿para qué? Para producir acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A entra en el ciclo de Krebs y aquí también a través de una serie de reacciones pues podemos producir las moléculas energéticas como el NAD y el FAT, ¿cierto?
Tanto en la glucólisis como en la transformación del ácido pirúvico para acetilcoenzima A, pues también se producen algunas moléculas energéticas como el NAD, por ejemplo. ¿Ok? En la glucólisis se produce ATP. En el ciclo de Krebs también se produce ATP. Ahora, no se producen en cantidades suficientes como para poder decir que justamente esta es la fase de la respiración celular en la cual se produce la mayor cantidad de energía. ¿Ok? Sino que la mayor cantidad de energía se produce en el último paso, que es la cadena respiratoria, ¿ok? La cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. ¿Ok? En esa cadena transportadora de electrones, todas las moléculas energéticas que se han formado en la glucólisis, que se han formado en la producción de acetilcoenzima a partir del ácido pirúvico y en el ciclo de Krebs, son aprovechados para que produzcamos ATP, ¿correcto? Y es aquí justamente en donde se completa específicamente el proceso de respiración celular, porque es aquí en donde nosotros utilizamos ¿cuál? El oxígeno, el O2, en la cadena transportadora de electrones, en la fosforilación oxidativa, es donde nosotros utilizamos el oxígeno, ¿correcto? Para la aceptación de electrones, lo cual luego permite la producción final de moléculas de ATP y la producción de energía. Como les había comentado anteriormente, el oxígeno se transforma primero en un radical libre, el peróxido de hidrógeno, para luego ser transformado finalmente en moléculas de agua. ¿Ok? Durante todo este proceso hay liberación de CO2. Es decir, ¿nosotros qué hacemos? Respiramos oxígeno, ¿cierto? Este oxígeno que respiramos llega aquí en la cadena transportadora de electrones, ¿ok? Al momento o en el paso en el cual se está transformando una molécula de 3 carbonos, que justamente es el piruvato o ácido pirúvico, en una molécula de 2 carbonos, que es la acetilcoenzima A, se libera uno de esos carbonos en forma de dióxido de carbono. ¿Ok? Es por eso que los microorganismos, tanto procariotas o eucariotas, que utilizan oxígeno, liberan CO2. ¿Por qué? Porque en la transformación de la molécula de 3 carbonos, que es el ácido pirúvico, hacia la molécula de 2 carbonos, que es la acetilcoenzima A, que es la que entra específicamente en el ciclo de Krebs, se libera un carbono. ¿Ok? ¿En forma de qué? De dióxido de carbono. Entonces, estos microorganismos liberan dióxido de carbono, el oxígeno que han utilizado en la respiración celular lo utilizan en la tercera fase, ¿ok? Que es la cadena transportadora de electrones. El oxígeno se utiliza como aceptor final de electrones para la producción de energía. Este proceso, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, es la forma en la cual nosotros podemos relacionar la respiración celular con la producción de energía. ¿Ok? Recuerden que en este caso estas moléculas no utilizan la energía solar, sino utilizan la energía química y por lo tanto serían quimiótrofos. ¿Ok? Ok. Entonces, seguir profundizando aquí creo que está de más. Ustedes conocen bastante bien los procesos de la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Para la producción de energía. Pero ¿qué pasa cuando... Ah, no, hay nadie más que dentro. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en un microorganismo? Puede ser facultativo ah, que no tiene el oxígeno para poder ser el aceptor final de electrones. Este microorganismo pues puede optar por la fermentación, por los procesos de fermentación. ¿Ok? En el proceso de fermentación, normalmente, o sea, perdón, en el proceso de producción de energía, cuando hablamos de la respiración celular,
lo que nosotros tenemos es que inmediatamente después de completar la glucólisis y la obtención del piruvato, se produce acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima A va al ciclo de Krebs produciendo energía. ¿Ok? Sin embargo, en los microorganismos que no utilizan el oxígeno, ¿ok? Que serían anaeróbicos, por ejemplo, ellos pueden hacer procesos de fermentación en el cual el ácido pirúvico o piruvato se transforma en pueden transformarse en dos moléculas diferentes. Puede, por ejemplo, transformarse en ácido láctico, ¿ok? Durante el proceso de fermentación, o puede transformarse en etanol en el proceso de fermentación. ¿Cuáles serían estos dos procesos de fermentación más comunes, ¿no? Que se pueden producir los microorganismos y que tengan una aplicación sobre todo? Estamos hablando, por ejemplo, de las levaduras, ¿no? Las levaduras en baja concentración de oxígeno lo que hacen es que en lugar de ir hasta la cadena respiratoria de electrones, ¿qué es lo que van a hacer las levaduras? Van a utilizar la glucosa, van a utilizar el piruvato producido por la glucosa y hacer fermentación alcohólica. A través de esta fermentación alcohólica, ¿qué es lo que se va a obtener? Se va a obtener CO2 y etanol. ¿Ok? Esto, por ejemplo, se puede utilizar en la industria de la fermentación para la producción de bebidas alcohólicas. ¿Vale? ¿Ok? Se puede utilizar también para la producción de pan. Es por eso que cuando ustedes van a comprar el pan, ¿qué es lo que ven? Pues el pan está infladito, está gordito y le reclaman, oye, oye, señor panadero, ¿por qué me está vendiendo un pan recontra inflado? No tiene nada, tiene puro aire, es hueco. ¿Por qué creen que el pan crece, se hincha y de esa forma? Porque durante el proceso de fermentación justamente se produce CO2. ¿Ok? Y el pan, en este caso, tiene a veces, ¿no? Dependiendo de la cantidad de fermento que se utilice, puede tener justamente ese sabor un poco a alcohol, ¿no? Un poco acidito a veces, un poco alcohol en realidad, perdón. Justamente porque se realiza aquí la fermentación alcohólica en la producción de pan. ¿Ok? Tenemos el otro lado, en la cual el piruvato no va hacia una fermentación alcohólica, sino va a una fermentación láctica, ¿ok? Para, en este caso, para producir ácido láctico, ¿ok? ¿En qué tipo de aplicación o qué tipo de industria nosotros podemos utilizar la fermentación láctica nosotros en la producción, por ejemplo, de yogur? ¿Ok? Entonces, en este caso, se utilizan, podemos utilizar nosotros, ya podemos utilizar algunas levaduras, pero principalmente se utilizan bacterias probióticas para la producción de fermentación láctica y la obtención luego del famoso yogur, por ejemplo. Tenemos al Bifidobacterium, por ejemplo, es un género que se utiliza bastante para la producción eh, de yogures, ¿ok? Y en este caso estos microorganismos pues tampoco completarían una, una oxidación de la glucosa, ¿ok? Es decir, en la ausencia de oxígeno, estos microorganismos, estas bacterias, utilizan la glucosa y producen ácido láctico, ¿ok? En la fermentación láctica. Entonces, si es que no hacemos respiración celular, si es que no tenemos oxígeno, pues una alternativa de estos microorganismos sería hacer fermentación. ¿Ok? Y esta fermentación puede ser de dos tipos. Puede ser fermentación alcohólica o puede ser fermentación láctica. ¿Ok? Y esto nosotros pues lo hemos ido aprovechando, ¿no? Para las justamente industrias alimentarias, para la obtención de alcohol, obtención de pan y obtención de productos de fermentados lácteos, ¿ok? Principalmente. Muy bien. Ahora hablemos rápidamente sobre el ciclo celular. El ciclo celular tiene como principal objetivo ¿qué? Tiene como principal objetivo la replicación de la célula o la duplicación, es decir, a partir
de una célula, pues yo puedo obtener dos. ¿Ok? Ah, ¿ok? Normalmente los microorganismos se pueden dividir por mitosis. ¿Ok? La mitosis se refiere a la obtención de copias fieles también de las células. ¿Ok? No hay recombinación genética. Los microorganismos se pueden también dividir por partenogénesis, ¿ok? Por división directa o fisión binaria, ¿ok? Todos estos diferentes tipos de división celular van a tener como objetivo que aumentar el número de células, ¿ok? Pero el objetivo principal es la transferencia de la información genética de la célula madre hacia la célula hija, ¿ok? Ese es el principal objetivo del ciclo celular o división celular, la transferencia de la información genética de la célula madre hacia la célula hija. Y vamos a decir de cierta forma que cuando una célula microbiana ha podido completar el ciclo celular, ha podido transferir el material genético desde la célula madre hasta la célula hija, ha cumplido su objetivo de vida. ¿Ok? Pues ¿por qué? Porque los microorganismos lo que quieren ellos es garantizar su descendencia. ¿Ok? Garantizar la transferencia de la información genética y que esa información pues no se pierda cuando ya, en este caso, las células microbianas mueran o desaparezcan. ¿Ok? El ciclo celular de forma general tiene algunas fases. Tiene la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Ok? La fase G1 es un periodo en el cual es el inicio del ciclo celular. ¿Ok? Y es la fase en la cual la célula comienza a crecer. Puede crecer en diámetro, puede aumentar su masa. ¿Ok? De la célula en la fase G1. Luego tenemos la fase S, también conocida como fase de síntesis, es por eso que se le conoce como fase S, en la cual aquí se van replicando los organelos y se va replicando principalmente el material genético. ¿Ok? Aquí ya hubo división o replicación o duplicación, como lo hemos visto en bioquímica, del material genético. Esta replicación o duplicación pues garantiza de que al final las dos células, ¿no?, que se han generado pues cada una tenga la misma cantidad del material genético. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí en la fase S se duplican principalmente los organelas y se duplica ¿qué? El ADN. ¿Ok? En la fase G2, pues la célula nuevamente continúa creciendo, ¿ok? Pero ya se comienza a adaptar para la fase M, que es la fase de la mitosis, ¿ok? En esta fase M o fase de la mitosis, pues el material genético ya se va reordenando, ocurre, ¿no?, la separación, en este caso, de los cromosomas, ¿ok? Para luego ir a la citocinesis, en donde se produce este sulco llamado sulco de clivaje que está aquí, lo cual al final de la citocinesis permite la división de la célula. ¿Ok? Entonces, a partir de una única célula obtenemos dos células. ¿Ok? Entonces, durante el ciclo celular, nosotros garantizamos de que el material genético que se ha replicado o duplicado durante la fase S, pues pueda ser transmitido a ambas células que se han generado. ¿Ok? Dentro de los microorganismos, estamos hablando, por ejemplo, que esta fase de mitosis puede darse en microorganismos eucariotos o, ojo, en microorganismos eucariotas, pero cuando hablamos de microorganismos procariotas,
la replicación celular o la división celular puede ocurrir de formas diferentes. ¿Ok? Podemos observar nosotros la fisión binaria. ¿Ok? Podemos observar la esporulación. Podemos observar también la parteniogénesis. ¿Ok? Como algunos de los mecanismos de división celular microbiana. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay un punto importante a tener en cuenta con relación al crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano nosotros lo podemos identificar a través de lo que se conoce como curva del crecimiento microbiano. Hay un tema dentro del sílabus. Me dan un segundo. Ok. Esta curva de crecimiento bacteriano nosotros lo vamos a estudiar específicamente en el tema que hable sobre esto. Tenemos un tema específico sobre crecimiento bacteriano. Ok. Pero nosotros podemos identificar y estudiar las fases del crecimiento de un microorganismo. ¿Ok? Hay tres fases principales dentro del crecimiento de un microorganismo. ¿Ok? Esto se aplica muchísimo principalmente para bacterias, cuando nosotros queremos estudiar bacterias, por ejemplo. Existe la fase de lag, ¿ok? O la fase, vamos a llamarle, de preparación, en la cual el crecimiento de la bacteria es lento, ¿ok? El crecimiento de la bacteria es lento, en realidad la bacteria recién se está adaptando al medio en el cual se encuentra, por ejemplo, al medio de cultivo en el cual se encuentra, se está adaptando a este medio, al pH, a la concentración de oxígeno, a la cantidad de nutrientes, se va adaptando y va creciendo, ¿ok? Para luego alcanzar lo que se conoce como la fase exponencial. La fase exponencial es la fase en la cual la bacteria ya está totalmente adaptada al medio ambiente o al medio de cultivo, y aquí ocurre este, la mayor cantidad de división celular. Es decir, aquí la población bacteriana, ¿no?, ya ha alcanzado un nivel en el que todas las bacterias comienzan a replicarse, 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 replicarse de una forma bastante rápida, ¿ok? Y continua. También podemos decir que en la fase exponencial es donde la población bacteriana eh, está en el mejor momento en su metabolismo como para poder hacer estudios de metabolómica, valga la redundancia, ¿ok? En la cual nosotros podríamos identificar am, alguna molécula específica que un microorganismo está produciendo, o si queremos identificar si un antibiótico le está haciendo efecto, ¿ok? Es decir, en la fase exponencial es la fase en la cual el metabolismo de la bacteria se encuentra en estado óptimo. En la fase estacionaria, ¿no?, después de haber alcanzado toda esta gran actividad metabólica, luego la población bacteriana se encuentra en la fase estacionaria. En esta fase estacionaria ya no hay una replicación acelerada de los microorganismos, ¿ok? Aquí la población ya más o menos se mantiene continua, ya no hay esa replicación absurda, ¿ok? El metabolismo se encuentra también estabilizado, ¿ok? No hay un metabolismo acelerado. Y en la fase estacionaria también comienzan a consumirse demasiado los nutrientes del medio de cultivo en el cual se encuentra el microorganismo. ¿Ok? Una vez de que ha alcanzado la fase estacionaria, va a llegar un momento de muerte celular.
en el cual la población de microorganismos comienza a disminuir por n factores. Puede ser el aumento en la concentración de los desechos de la población bacteriana, eh, la baja cantidad de nutrientes, ¿no? Porque recuerden que tanto en la fase de lag como en la fase exponencial, los nutrientes han sido consumidos y si no hay una inyección continua de nutrientes, pues las células ya no van a poder replicarse y por lo tanto van a morir. Y es por eso que nosotros vemos que hay una decaída en la curva de crecimiento microbiano en la fase de muerte celular. ¿Ok? Esta curva de crecimiento microbiano, como les había dicho, tiene una aplicación fundamental para la determinación del tiempo en el cual un microorganismo necesita para poder crecer. ¿Ok? Y esto tiene obviamente una aplicación en la microbiología clínica para poder determinar, por ejemplo, en cuántos días, en cuántas horas en un medio de cultivo un microorganismo se podría desarrollar, lo cual luego permitiría su identificación, ¿no? Cuando hablamos de microbiología clínica, estamos hablando de la microbiología que estudia los microorganismos, en este caso las bacterias, de interés médico. Por ejemplo, supongamos que ustedes van al hospital porque están con una diarrea que no les pasa de días, inclusive ya comenzó a ser una diarrea con sangrado. Diarrea con sangrado puede ser ocasionada por N bacterias, enterobacterias. Puede ser ocasionada por E. coli, puede ser ocasionada por Klebsiella, puede ser ocasionado por Shigella, por Salmonella, ¿ok? Puede ser ocasionado por diversos grupos bacterianos. Pero lo que nosotros necesitamos es identificar cuál de estos grupos bacterianos es el que está ocasionando la diarrea, en este caso la enfermedad, ¿ok? Y para eso pues necesitamos hacer un medio de cultivo y necesitaríamos saber cuánto tiempo eh, eh, tomaría esta especie en crecer. Las curvas de crecimiento bacteriano para grupos o especies o géneros de bacterias pues ya es conocido. Entonces, por ejemplo, yo sé que E. coli, un cultivo de E. coli en 16 horas ya crece lo suficiente como para tenerlo aquí en la fase estacionaria y la población de colis es lo suficientemente alta o elevada para poder observarla en microscopio, por ejemplo, porque una molécula de coli en un microscopio, pues primero, no sería tan fácil de identificar y segundo, no tendría una estadística suficiente como para poder decir que sí es el microorganismo el que está en esta muestra. ¿Ok? Entonces, E. coli, por ejemplo, puede crecer en 16 horas y ya lo podemos observar en esta fase estacionaria. Pero hay otras bacterias que necesitan, por ejemplo, 48 horas para crecer. ¿Ok? Y esta curva de crecimiento es importante para determinar el tiempo necesario para que los microorganismos pues puedan crecer en medios de cultivo y luego puedan ser identificados. ¿Ok? Y para, obviamente, para otras cosas que luego vamos a explicar en la clase de crecimiento bacteriano. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de metabolismo, el metabolismo microbiano, estamos hablando de dos procesos principales. El proceso de catabolismo, ¿ok? Que es la degradación de los nutrientes para la obtención de energía, ¿no? Y obtención, obviamente, de compuestos que luego son utilizados en la biosíntesis. Y tenemos el anabolismo, que justamente es este proceso de biosíntesis. El catabolismo es el proceso por el cual se degradan, vamos a llamarle moléculas o nutrientes, y el anabolismo es el proceso por el cual se sintetizan moléculas, ¿ok? Que son utilizados luego este, para las reacciones bioquímicas dentro de la célula, ¿ok? Como ya habíamos comentado hace un momento, tenemos que hay microorganismos autótrofos que utilizan el CO2,
¿Ok? Dentro de los microorganismos autótrofos tenemos a los fotótrofos y los quimiolitótrofos. ¿Ok? Y dentro de los... Luego tenemos a los heterótrofos que utilizan otros compuestos orgánicos que también podemos tener a los fotótrofos y los quimioorganotótrofos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro de los procesos genéticos que están relacionados a los microorganismos, obviamente vamos a tener aquí el proceso de replicación del ADN. ¿Ok? El ADN pues es una molécula helicoidal, es una doble hélice, ¿cierto? Es una doble hélice antiparalela, la cual está compuesta ¿por qué? Está compuesta por nucleótidos, ¿cierto? Y los nucleótidos están compuestos ¿por qué? Por una ribosa, ¿no? Por un azúcar, ¿ok? Luego tenemos aquí también los grupos fosfatos en la molécula de ADN, ¿ok? Bueno, tenemos aquí a la base nitrogenada, tenemos el azúcar, ¿no? Que en el ADN es una desoxirribosa, ¿ok? Y tenemos los grupos fosfatos en los extremos de la molécula de ADN. Perfecto. Entonces, con esto, bueno, con la molécula de ADN, pues ya la conocemos por bioquímica, ¿cierto? Estas moléculas de ADN sabemos que son una secuencia continua dentro de una célula, ¿ok? La molécula de ADN, pues, es una macromolécula muy, muy, muy grande, ¿no? En bioquímica hablábamos de que si nosotros extraemos el ADN de una bacteria, lo desenrollamos totalmente y lo estiramos, nosotros podemos llegar de la Tierra a la Luna y de la Luna a la Tierra, volver con la misma molécula de ADN si nosotros la estiramos, ¿cierto? Entonces es una molécula muy, muy, muy grande. Y al ser muy grande y al tener secuencia, ¿no? Esta secuencia, pues, dentro de la molécula de ADN hay clasificaciones. ¿Ok? A ver aquí. Vamos nosotros más o menos a imaginar que esta es una molécula de ADN. ¿Ok? Y dentro de esta molécula de ADN, pues, está la secuencia. ¿Ok? De nucleótidos. Guanina, citosina, timina, adenina. ¿Ok? Ahora, en esta secuencia nosotros las podemos agrupar, estas secuencias, por regiones que se llaman exones, ¿ok? Regiones que se llaman exones, un exón, y regiones que se llaman intrones, ¿ok? Una región que es el exón y una región que es el intrón, ¿ok? Déjame terminar aquí de escribir mi intrón. A ver que me saque de otra cosa. ¿Ok? Ahora, estos exones nosotros los podemos agrupar y estos serían llamados de genes. ¿Ok? Estos genes tienen la secuencia, ¿para qué? Para la producción de una, perdón, para la producción de una molécula, de una proteína, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el concepto de gen. El gen es la unidad funcional de la herencia, es un segmento de ADN que porta la información necesaria para la producción de una proteína. El gen está formado entonces por los intrones y por los exones, ¿ok? Entonces el gen es una secuencia específica, ¿ok? Es un pedazo dentro de la molécula de ADN, el gen, el cual está formado por estos exones y por estos intrones. Yo puedo juntar todos los exones dentro de un gen y todo eso lo junto para producir una molécula de proteína. ¿Ok? Dentro del proceso de producción eh, de, de- de proteínas a partir de un gen,
Tenemos que el gen primero tiene que ser transcrito a una molécula de ARN que carga la misma información en el mismo tipo de código, ¿ok? Es decir, también las moléculas de ARN tienen nucleótidos y luego esta molécula de ARN mensajero, a través del proceso de traducción, lo transforma o lo traduce, lee el código que está en los nucleótidos y lo traduce a una proteína, ¿ok? Es por eso que el gen tiene la información necesaria para que, para que una célula pues pueda hacer todo, ¿no? La información necesaria para que la célula pueda mantener su metabolismo. La célula que tiene, perdón, dentro del metabolismo que hay, estamos hablando, por ejemplo, de la respiración celular, el ciclo de Krebs, la glucólisis, la cadena transportadora de electrones. Hemos aprendido que dentro de estos procesos, por ejemplo, hay un montón de enzimas, ¿cierto? Casi para todo hay enzima. Para la replicación del ADN, para la glucólisis, para la síntesis de lípidos, para la síntesis de proteínas. Para todo hay enzimas. Y las enzimas son proteínas. ¿Y de dónde viene la información para producir estas enzimas? Exactamente de los genes. Y los genes se encuentran dentro de dónde? De la molécula de ADN. Es por eso que la molécula de ADN es muy importante, porque carga con la información genética necesaria para la producción de las proteínas que luego son utilizadas para el metabolismo celular. ¿Ok? El genotipo estaría relacionado con el conjunto de genes específicos que son heredados, ¿ok? Entonces, si nosotros juntamos todos los genes que hay dentro de una molécula de ADN, de una bacteria, por ejemplo, estaríamos hablando del genotipo. Y el fenotipo estaría relacionado con la expresión de esos genes, ¿ok? Es, el fenotipo estaría también relacionado con las características visibles u observables a partir del genotipo. ¿Ok? Voy a tomar como ejemplo una cosa más sencilla, nosotros, ¿no? Nosotros, los seres humanos, pues cada uno tiene una característica física, ¿cierto? Cada uno expresa una característica física diferente. Algunos somos más altos, más bajos, tenemos los ojos más claros, más oscuros, el cabello más claro, más oscuro, somos más blancos, somos más oscuros. Todo eso, toda esa información de que si somos más morenos, si somos más blancos, se encuentra dentro de nuestro genoma, dentro de nuestros genes, dentro de nuestro genotipo. ¿Ok? Y lo que está siendo expresado, lo que está siendo observado, se refiere al fenotipo. Ok. Ahora, las bacterias, ¿no? Los microorganismos, dentro de estos microorganismos, principalmente las bacterias, ellas además, no, perdón, me estoy adelantando, pero solo para informar. Además del material genético principal que se le conoce como ADN bacteriano, tienen una secuencia de ADN adicional que se le conoce como plasmid. ¿Ok? Entonces, las bacterias tienen dos tipos de almacenamiento de información genética. Pueden almacenar la información genética a través del ADN bacteriano, ¿ok? El ADN cromosómico de la bacteria. Y también pueden almacenar la información genética a través del plasma o al ADN plasmidial, ¿ok? Ahora, el proceso de replicación del cromosoma bacteriano es el mismo que nosotros hemos estudiado con relación al proceso de replicación en bioquímica, de la replicación del ADN. ¿Ok? Es un proceso semiconservativo. ¿Ok? A partir de una molécula de ADN yo voy a tener dos moléculas de ADN y esas dos moléculas de ADN, cada una tiene una hebra que ha sido sintetizada en ese momento y una hebra que viene del ADN madre, le vamos a llamar. Y es por eso que se le llama semiconservativo, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la bacteria, por ejemplo, se inicia la replicación en un punto específico de el cromosoma. Este punto específico en donde se inicia la replicación
en un ADN bacteriano se le conoce como origen de replicación. ¿Ok? En el origen de replicación bacteriano es donde el ADN se comienza a abrir y se comienza a replicar. Es por eso que a partir de este punto, a partir de este origen de replicación, es que viene la helicasa, abre la molécula de ADN y comienza la duplicación o replicación del ADN semiconservativa y bidireccional, ¿no? Recuerdan que una de las moléculas de ADN se replica en el sentido contrario, ¿ok?, a la horquilla de replicación y por lo tanto tiene que tener una adaptación para poder replicarse. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, las cadenas, ¿no? Ambas cadenas en realidad en el proceso de replicación bacteriana se encuentran adheridas a la membrana de la bacteria. ¿Ok? Se encuentran en un punto adyacente, un punto adherido a la membrana de la bacteria. Luego estas se necesitan separar. ¿Ok? Se van separando, como vemos aquí. Se produce la citocinesis. ¿Ok? Aquí vemos el surco de clivaje. ¿Ok? Y luego la citocinesis termina y ocurre finalmente la división en ambas bacterias, en ambas células bacterianas en este caso. ¿Ok? Eh, ok. Ahora aquí tenemos nosotros los plásmidos, las moléculas de información genética que las bacterias principalmente tienen. ¿Ok? Dentro de los diferentes microorganismos, los plásmidos son más comunes en bacterias. ¿Ok? Y así como existe el ADN bacteriano o el ADN cromosómico dentro de una bacteria que carga toda la información necesaria para que la bacteria sobreviva, para que la bacteria se replique, para que la bacteria haga correctamente su metabolismo, hay algunas bacterias que pueden adquirir a lo largo de su crecimiento moléculas de ADN externas diferentes al ADN cromosómico, al ADN bacteriano. ¿Ok? Estas moléculas de ADN se les conoce como plásmidos. ¿Ok? Son pequeñas cadenas dobles, también son dobles. ¿Ok? Eh, es una doble cadena de ADN, el plásmido también. Pero a diferencia del ADN bacteriano, que no tiene una forma específica, el plásmido pues tiene una forma circular. ¿Ok? Entonces el plásmido es una cadena de ADN, una doble cadena de ADN, pero de forma circular y es extra cromosómico, pues no forma parte del cromosoma bacteriano. El plásmido tiene una replicación independiente del cromosoma, pero casi siempre puede también replicarse cuando la bacteria se está replicando. ¿Ok? Dentro del plásmido también existe un punto específico de replicación. ¿Ok? También tiene un origen de replicación. Y muchos plásmidos tienen inclusive en la misma secuencia del origen de replicación del cromosoma para que al momento en que la bacteria se replique, el plásmido pues también se pueda replicar. ¿Ok? La replicación o duplicación del plásmido es independiente, perdón, del cromosoma bacteriano. ¿Ok? El cromosoma bacteriano se replica, el plásmido también se replica y me da como producto una nuevo. Bueno, a partir de un plásmido yo puedo obtener dos ADNs plasmídicos, es decir, dos ADN circulares. ¿Ok? ¿Por qué es que las bacterias adquieren plásmidos? ¿Cuál es la ventaja que va a obtener una bacteria al adquirir un plásmido? Las ventajas que adquieren las bacterias al adquirir plásmidos son que muchos de estos plásmidos cargan con información genética para características específicas, como la resistencia bacteriana, por ejemplo. Hay bacterias que antes las podíamos tratar con un antibiótico específico, ¿ok? Las podíamos destruir, las podíamos tratar, pero a lo largo de los años estas bacterias han adquirido plásmidos y en estos plásmidos hay información genética para producir enzimas que degradan a los antibióticos. ¿Ok? Entonces, de esta forma, por ejemplo, bacterias
han ido evolucionando, han ido adquiriendo plásmidos y las bacterias, de esta forma, a partir de los plásmidos, adquieren resistencias microbianas, por ejemplo. Hay otros plásmidos que están relacionados a la división celular, hay otros plásmidos que están relacionados a la eh, conjugación genética o transferencia de información genética directamente al ADN cromosómico. ¿Ok? Entonces los plásmidos tienen diversas aplicaciones dentro de las bacterias. ¿Ok? Vamos a pasar esto no nos interesa por el momento. ¿Ok? Ahora, dentro de los mecanismos de recombinación genética, nosotros tenemos algunos procesos importantes para mencionar dentro de los microorganismos. Tenemos el proceso de transformación bacteriana, ¿ok? Que es un proceso en el cual se transfiere un fragmento de ADN de un genoma donador, de un organismo donador, a través de la membrana de la bacteria, ¿ok? Directamente. Inclusive, a veces, estas moléculas de ADN se pueden encontrar libres en el medio en el cual la bacteria está creciendo, ¿ok? Y por el proceso de transformación bacteriana, la bacteria puede abrir un poro en su membrana y pared celular y la molécula de ADN ingresa dentro a la bacteria y esta molécula de ADN se recombina directamente con el ADN cromosómico. ¿Ok? Pueden observar aquí que mediante el proceso de transformación, una bacteria puede transmitir su información a otra bacteria diferente al plásmido. ¿Por qué? Porque aquí la molécula de ADN, a través del proceso de transformación, se incorpora directamente al ADN cromosómico. ¿Ok? Ese es el proceso de transformación bacteriana como un proceso de recombinación. Luego tenemos el proceso de conjugación, en el cual hay paso directo de material genético de una célula donante a otra célula. ¿Ok? Aquí lo que ustedes pueden observar es que en la transformación el ADN estaba en el medio en el cual la bacteria se desarrolla y pasa a través de un poro que la propia bacteria hace para que él pueda ingresar dentro de ella. Sin embargo, en el proceso de conjugación se utilizan plásmidos. ¿Ok? El famoso plásmido F. ¿Dónde está mi puntero de mouse? Aquí. El famoso plásmido F. ¿Ok? Hay bacterias, por ejemplo, que tienen este plásmido F. El plásmido F permite que la bacteria produzca un pili, ¿ok? También conocido como pili sexual, ¿ok? Este pili sexual lo que hace es lo introduce a una bacteria a la cual quiere realizar la transferencia genética o este proceso de conjugación, ¿ok? Este pili al introducirse, pues obviamente va a abrir un orificio en la pared y en la membrana de la bacteria receptora, ¿ok? Y lo que va a ocurrir es que a través de este pili se, um, se mezclan o se conjugan las membranas, la pared y la membrana de ambas bacterias, como podemos observar aquí, ¿ok? Podemos observar aquí. Y luego el plásmido se va a transferir de la célula donante a la célula receptora. Este plásmido F, aparte de tener la información del pili sexual, pues también puede tener información de resistencia a algún antibiótico, puede tener información de resistencia a elevadas temperaturas, a bajas temperaturas, a alta o baja concentración de sal. ¿Ok? Entonces, este método de conjugación, como podemos observar aquí, esta es una micrografía de microscopía. El proceso de conjugación pues es bastante interesante porque permite el paso directo de material genético. A veces hay casos raros, pero que también puede pasar, es que inclusive puede haber recombinación entre el ADN cromosómico de ambas bacterias. ¿Ok? Luego tenemos la traducción, que es la transferencia de material genético de una célula a otra, pero aquí interviene un virus. ¿Ok? Me dan solo un ratito, voy a atender una llamada telefónica, esperen un ratito.
Ok, disculpen. El proceso de transducción, ok, también conocido como transfección. Aquí interviene un virus, ok, un virus bacteriano. Los virus bacterianos son conocidos también como bacteriófagos, como podemos observar aquí. Tienen este formato, el bacteriófago es el clásico virus que tiene una cabecita y unas patitas, ok. Esto es justamente para adherirse a las células bacterianas, ok. Y lo que hace el virus, pues, es que transfecta, ok. Su material genético lo inyecta a la bacteria, ¿ok? Este material genético se recombina con el cromosoma bacteriano, entra el cromosoma bacteriano y va a producir lo que comúnmente hace un virus, ¿no? Este bacteriófago va a infectar el virus, perdón, este bacteriófago va a infectar la bacteria, inyecta el material genético del virus se recombina con el cromosoma de la bacteria, aprovecha el proceso de replicación bacteriano para poder replicar su propio material genético. Luego los nuevos bacteriófagos se comienzan a encapsular y formar dentro de la bacteria. Luego, debido a la gran cantidad de bacteriófagos, pues la bacteria revienta, la bacteria muere y el virus pues sale libremente, ¿no? Es un proceso de infección viral común, ¿ok? Pero ocurre en bacterias justamente porque los bacteriófagos son específicos a bacterias, ¿ok? Es más, hay una línea de investigación bastante interesante que está comenzando a tomar bastante fuerza para utilizar los bacteriófagos como antimicrobianos, ¿no? Justamente debido al problema de resistencia microbiana que estamos teniendo, ¿no? Ya los antibióticos ya no hacen efecto a las bacterias. Lo que se está haciendo es buscar bacteriófagos específicos para las bacterias multiresistentes. ¿Por qué? Porque podrías tratar a una persona con el bacteriófago, le podrías dar a la persona el tratamiento de bacteriófagos, ¿ok? Consumen este bacteriófago, el bacteriófago reconoce a la bacteria, se reproduce dentro de la bacteria y al liberarse la bacteria va a morir, ¿no? Entonces, de esta forma existe la fagoterapia, ¿no? Que sería una alternativa para poder tratar bacterias multiresistentes. ¿Hay riesgo? No hay riesgo. ¿Por qué? Porque los bacteriófagos, como su nombre lo dice, son bacteriófagos, son específicos de bacterias. Si nosotros los consumimos, a nosotros no nos va a pasar nada. Simplemente atacaría a las bacterias. Y como son específicos o tendrían que ser específicos para bacterias multiresistentes o patogénicas, pues no le harían nada a nuestra microbiota normal porque deberían ser específicos para estos microorganismos. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas, dudas hasta aquí?